¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo. Estamos por Unicanal. Estamos por Canal 13. También por la 650M, la primera del dial. 21:01, 19 grados la temperatura en Asunción. ¿Cómo estás, Pipo? Buenas noches. Bien. Me impresiona, estamos en todos los medios nosotros. Ya, no sé qué te puedo decir. Qué más nos falta, ¿Hay otro programa que esté en cable, radio y ahí al mismo tiempo? No, no hay. No existe. No Aprendan. existe. Bueno, acá estamos, Jorge, mirando, preocupado lo que pasa con el tema sanitario. Sí. Cada vez son más, cada vez tienen más razón, se quiera acierta más. Hoy estaba mostrando justamente hoy digital el tema de que la gente le está... Vamos a leer las cifras de hoy. Claudia, ¿vos qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Un saludo a Pipo y a todos los televidentes y ¿Alcanzás oyentes a leer eso? de Radio 1. Sí, vamos a compartir ya la actualización del Ministerio de Salud, el informe COVID-19. Procesamos 2.965 muestras, 410 positivos, 406 casos comunitarios y 4 del exterior, todos aislados. Lamentamos informar 11 fallecidos, 165 son los pacientes internados, 46 están en unidades de terapia intensiva, 193 recuperados, sumando así 6.034 y el total de casos confirmados 9.791. Así que 11 fallecidos en la fecha y 410 positivos. Anoche desde el Ministerio de Salud pasaron este mensaje en general a los grupos de prensa. Dice: buenas noches a todos, desde hoy modificaremos nuestro informe diario en referencia a conceptos y comunico que el tablero, que suele salir después del tuit de reporte, será publicado al día siguiente, de ahora en más, y los sin nexo servía para buscar árboles de contagio. Ahora que hay circulación comunitaria y sostenida, ya no diferencia. O sea, los sin nexo desde ayer que no se publican porque ya no tiene... Y quedan no tiene solamente sentido. dos conceptos así, comunitarios, Es verdad, así y mismo. los que vienen del exterior. Eso viene ya desde, creo que el viernes empezamos con el tema de los comunitarios, pues ya no tiene más sentido hablar nexo, sin nexo, con nexo. Pero lo que llama la atención es el aumento de casos de fallecidos diariamente. Esto es todo el sistema, por llamarlo de alguna manera, sanitario paraguayo, o sea, los privados, los públicos, todos están ahí incluidos. Y bueno, es lo que se sabía que iba a pasar, ¿verdad? Claro, vos decías, tiene razón Sequera, cuando él hablaba el promedio que vamos a tener 15 muertes por día. Y sí. Ayer alcanzamos 19, 11 hoy, y es el número que, siguiendo no quiero decir pronóstico, ¿verdad?, pero la realidad que las autoridades del Ministerio de Salud describen y sostienen es que esa es la cifra que vamos a tener en promedio, que podríamos llegar, esto lo dijo la semana pasada Guillermo Sequera, 500 muertes. Y sí, es un número optimista inclusive otra vez, pero bueno, realmente es lo que hay. Lo que pasa es que de repente hay mucha gente que como que mira de lejos diciendo, bueno, pero si son 500 y somos 7 millones el porcentaje, pero cuando vos pasás a ser parte del porcentaje, o tu familia pasa a ser parte del porcentaje, ahí cambia tu forma de ver las cosas. Jorge, ese es el tema también. La gente es muy irresponsable cuando dice, ay no, pero el tanto por ciento. Si vos no estás en el porcentaje, es todo fantástico, pero cuando vos estás en ese 0,001 o 0,01, vas a ver diferente el mundo. O sea, yo creo que no es tan light como quiere ver la gente de repente. Y después lo otro, los casos confirmados, incluso casos fallecidos, veíamos como que muy, muy lejos de nosotros. Y hoy ya tenemos Hoy ya hay, y los conocidos, enfermos también. cercanos, como que está todo muy cerca nuestro ya, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Yo me quedo con lo que, y en la radio, Claudia, venimos repitiendo lo que nos dijo el doctor Morini el otro día. Sí. 3 cosas fundamentales, ¿verdad? El distanciamiento, como que creo que estamos teniendo acá, la protección, el tapabocas y el lavado de manos, ¿verdad? Lo básico es eso. O sea, ¿qué podemos poner de nuestra parte? Es eso. Sí. Y después ir peleando, ¿verdad? Que Y si después vamos a queremos hablar acá cuando con... los viernes protestemos así, ¿verdad? Yo el viernes en la radio a la tarde... Se escuché que te pusiste histérico el viernes de tarde Histérico, por una no. manifestación. Una invitación normal, le digo, está bien, concuerdo con lo que reclamás, le dije, está bien, es cierto, pero puedes decirle a la gente que está contigo que se ponga la máscara, que se levante. Él estaba con la mascarilla por acá, otra gente paseándose como si fuera un picnic, sin mascarilla, todos encimados. Me respondió, espera el gobierno. Y esperé, ya dije, no, bueno, o sea, si no entendés lo que te estoy diciendo, no, tus reivindicaciones están todas bien, perfecto, coincido en el 99%. Pero qué necesidad hay de estar con esto puesto acá arriba,
con la mascarilla por la nariz acá abajo, todo encimado en la plaza, o sea, como coqueteando con la muerte, ¿verdad? Y no hay caso, no se entiende que no separar las cosas. Y después lo otro, hoy esta reacción en Areguá, viste 50 detenidos, estaban jugando, hay un futbolista conocido, Richard Báez, ¿verdad? Estaban con él, estaban jugando piqui voley, y automáticamente algunos hacen una comparación, dice, ¿por qué con esos y con los otros no? Y con los otros hay medidas sanitarias. Acá el punto es el respeto a las medidas sanitarias, que me parece eso determinante. Sí. Lo que veíamos en Areguá, en el juego del piqui, no había ningún control de nada. Nadie tenía mascarillas, todos juntos, todos encima. Era una fiesta. Pero por supuesto ahí tiene que actuar la fiscalía. Y otra cosa también el tema de querer comparar, por ejemplo, el súper o el colectivo, que son necesarios. O sea, cómo se va a trasladar la gente o cómo se va a ir a comprar alimento a la gente si no tiene abiertos esos lugares. Únicamente ahí se va a aglomerar un poco únicamente en esos lugares porque son necesarios, pero otra cosa es aglomerarte por gusto. Y eso debemos entender también. Bueno, esta noche ya están nuestros invitados. Vamos a analizar, hacer una evaluación con sectores sociales acerca de 2 años. Ayer se cumplieron 2 años de gestión del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Vamos a hablar con un representante del sector docente, un representante del sector del campo y también con una representante del sector médico. Enseguida, Claudia, vos tenés un informe al respecto. Exactamente, tenemos un material, vamos a mostrar un poco diferentes calificaciones al gobierno de Mario Abdo Benítez, que está duramente cuestionado por las diferentes crisis que le tocó sortear. Recordamos al primer año de gestión todo lo que se refiere al acta de Itaipú y este segundo año con la pandemia y también las compras fallidas del Ministerio de Salud y por supuesto también la persistencia en su gabinete de ministros que están sumamente cuestionados. A continuación el material. Esa frase, que hoy es una frase no del presidente sino del pueblo, caiga quien caiga, va a ser más dura para los próximos 4 años. Desde el presidente de la República, el vicepresidente de la República, y sea quien sea que tenga que rendir cuentas por sus inconductas, van a rendir cuentas y yo no voy a apañar a ningún solo paraguayo que deshonre el compromiso que hemos hecho con el pueblo. Varias veces se reafirmó este compromiso el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero definitivamente no son más que palabras. Al cumplirse 2 años de gestión, con certeza se puede confirmar que este gobierno se encuentra completamente debilitado y cuestionado por las diferentes crisis que le tocó sortear y las más graves provocadas desde el propio seno del Ejecutivo, como el conflicto con el acta de Itaipú que comprometía las finanzas del Paraguay, lo que le costó estar al borde de un juicio político y lo más reciente, las compras fallidas del Ministerio de Salud y la falta de transparencia en el uso de los fondos de la ley de emergencia, erosionando la figura del mandatario y garantizando su gobernabilidad gracias a la unión del Partido Colorado. Otra carga que lleva encima Mario Abdo Benítez es el peso de sus ministros cuestionados por ineficiencia, como el titular de Educación Eduardo Peta, y otros se cuestionan por qué Julio Mazzoleni, ministro de Salud, no es apartado del cargo cuando ya demostró incapacidad para manejar los números en la cartera sanitaria. En cuanto a hechos de corrupción, aparece el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman, quien montó un esquema para alzarse con grandes licitaciones públicas, y otros, por ejemplo, miran a Benigno López, titular de Hacienda, por su afán de endeudar al Estado, permitiendo un déficit fiscal del 7%, y una deuda pública que alcanza el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, no, yo voy a esperar que hable la justicia y una vez que hable la justicia voy a tomar la medida. ¿Va a cambiar ministro, presidente? Sí, pero no el 15, como que la gente quiere. O sea, vamos a ir cambiando. Los ministros están en total, absolutamente a disposición del criterio del Poder Ejecutivo. Siempre existen aspectos positivos y negativos que resaltar en un gobierno, pero esta vez los elementos negativos avasallan y generan una percepción de desilusión sobre el manejo del Estado,
y sobre todo genera temor en lo que se refiere a la crisis sanitaria que empieza a cobrar la vida de 11 paraguayos por día. Los problemas en salud se acumulan al igual que el desempleo, la pobreza y la inseguridad. La ciudadanía ya no guarda esperanzas en este gobierno y las manifestaciones violentas que se vivieron en Alto Paraná podrían replicarse en toda la República. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaraCruzPI, también en Facebook. Dice, ¿cómo calificas los 2 años de gestión de Mario Abdo Benítez? Excelente, regular, desastre. Los comentarios a través del hashtag #COCPI. Muchas gracias, Claudia. Caiga quien caiga, arrancó este informe. Yo decía, hoy caiga quien caiga las pelotas. No ha caído nadie, no le echó a nadie, no le sacó de su gabinete a nadie. Todo lo que salieron porque presentaron su renuncia. Y encima se les da las gracias, ¿verdad?, por los servicios prestados. ¿Quién cayó? No cayó absolutamente nadie, ¿verdad? Nadie, todos renunciaron. Sí, doctora Rosana González, Sindicato Nacional de Médicos, ¿cómo le va? Buenas noches. Bastante preocupados con la situación actual, bastante crítica la situación en todos los hospitales y los servicios de salud dentro del país. Y realmente no estamos muy contentos. El número de ayer les sorprendió a todos, ¿verdad? 19 fallecidos, o eso ustedes ya veían que evidentemente esto se iba a espera con esta pandemia que haya un resultado así, pero lo que a nosotros también nos decepciona es la falta de control. Primero, la población que está actuando inconscientemente, y también la falta de control de las autoridades, porque acá, si bien tenemos una población que no está siendo consciente y responsable de sus actos, también existe un gobierno que no está haciendo absolutamente nada para detenerle a estas personas que están incumpliendo las normativas. Vimos nosotros en otros países que salían los bomberos, salían los policías, los militares, para tratar de ordenar la casa, y esto no estamos viendo. Lastimosamente, no hubiera sido así, no tendría que ser así, sino que tendría que ser a conciencia, pero se tienen que tomar medidas cuando no se respetan las normativas. Doctora, venía yo hablando con un amigo médico que me estaba comentando casos, ¿verdad? Y yo veo que ustedes están siendo la primera línea, siempre, desprovisto muchas veces la mayoría de las veces del equipamiento, tanto para protección como para ayudar a esos pacientes que llegan, pero también la gente muy intolerante y culpándole a ustedes como si ustedes fueran los responsables de la situación. Yo creo que eso a veces es un poco injusto, y de repente también creo que tendría que ser un reclamo de ustedes hacia las autoridades, y o hasta hacia la misma gente, o sea, comprendan. Yo siempre digo esto, ustedes están en emergencia de noviembre del año pasado con el dengue. O sea, los médicos no han descansado, ni los personal del ANGO no han descansado de casi la fines del año pasado. Nosotros estamos en emergencia hace muchísimo tiempo. Ahora nomás viene a luz el tema de las terapias intensivas y las filas. Esto es de siempre, no solamente de marzo para acá, sino que de siempre. Filas para acceder a una cama de terapia intensiva siempre existieron. Niños que murieron, bebés que murieron, y personas adultas con más razón que fallecieron esperando llegar a una cama, siempre estuvieron. Se desnuda una realidad que la venimos viviendo hace muchísimo tiempo, en que nosotros esperábamos que este gobierno tuviera una hoja de ruta con las metas que iban a ir cumpliendo cada cierto tiempo. Es que no vemos también construcciones de hospitales que quedaron en proyectos, promesas. La construcción del Hospital General de Barrio Obrero, que nos vienen diciendo prácticamente hace 15 años que se tiene que construir, gobierno tras gobierno. Ahora la promesa de la construcción del Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital del Sur. Pero no vemos ni la primera palada. Tendría que haber sido que a la par de esta pandemia, evidentemente se tiene que actuar, pero a la par también no se tendrían que haber dejado los otros proyectos que ya estaban estipulados para poder llegar en algún momento a mejorar las condiciones que históricamente están abandonadas en este país. La gente muere, y la gente muere por ser pobre.
Eso pasa en este país. El que no tiene dinero para trasladarse desde el interior muere, y hasta ahora sucede eso. El que no tiene dinero para pagar una terapia intensiva muere también. Y las camas son insuficientes. Ciudad del Este hasta hace poco tenían 14 camas de terapia intensiva para 1 millón de habitantes prácticamente. Ahora mejoraron por la crisis, que me parece bien, pero no es solamente eso. Se tienen que mejorar muchísimas cosas más, empezando por la coordinación y por las cabezas dentro de los propios hospitales. Y seguimos en la misma, y no solamente en Ciudad del Este, también en los otros departamentos, donde siempre existe una injerencia política para que ciertas personas puedan ocupar ciertos cargos y también para que puedan acceder a un puesto. Este gobierno dijo también, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a acceder a los cargos por concurso. Todavía no tenemos un concurso en el Ministerio de Salud, a excepción de los de APS que entraron por concurso, pero no tenemos. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros dentro del sistema de salud que los más preparados están dentro de los hospitales? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Los salarios de los médicos también, o sea, es que yo veo los salarios de los médicos en IPS o en salud y son lamentables, o sea, el nivel salarial es bajísimo para una persona que estudió 10 o 15 años. Si vamos a empezar a hablar de los derechos laborales, yo creo que esta noche no nos va a alcanzar, porque no es solamente el salario, la desigualdad horaria entre los propios médicos. Hoy tenemos terapistas que están haciendo 24 horas de guardia con esta pandemia, 24 horas. Y hay diferencia, otros médicos que están haciendo 12 horas con el mismo sueldo. Entonces, entrando el médico a trabajar, psicológicamente ya está, mira, yo estoy ganando menos que otro colega. O en otras especialidades pasa lo mismo. Es lo mismo que vengan a trabajar ustedes acá, hagan el mismo trabajo y a uno le paguen el doble y al otro le paguen la mitad. Desde esa problemática en donde no nos sentimos a gusto, tenemos todavía arrastrando desde hace muchísimo tiempo y se ve, empeora en este gobierno donde en vez de darnos estas reivindicaciones ya ganadas, nos están quitando esas reivindicaciones y en los hospitales donde ya hemos logrado la igualdad de la carga horaria, estamos retrocediendo. Y sin hablar de los salarios, nosotros como profesionales dentro del Ministerio de Salud no cobramos un seguro médico. Solamente cobran los nombrados y ¿saben cuánto cobra un médico por seguro médico? 300.000 guaraníes. Y la mitad nomás, que son más o menos 2.000, el resto no cobra absolutamente nada. Hoy puede enfermarse un médico del Ministerio de Salud y va a tener que formar la misma cola, la misma fila para acceder al hospital público. Exactamente. No nos pagan por desarraigo. El médico que trabaja acá en Asunción, vive en Asunción y se tiene que ir a Mariscal Estigarribia, cobra absolutamente lo mismo que otro médico. No se le paga desarraigo, no se le paga peligrosidad. El médico que trabaja un domingo, un sábado, por la noche, no cobra más por eso. En realidad, nosotros tenemos históricamente 1000 reivindicaciones solamente laborales, sin hablar en la infraestructura, porque las condiciones donde estamos trabajando también no son las óptimas. Claro. Nosotros tendríamos que llegar al hospital y encontrar todo en condición. Nosotros no tendríamos que estar buscando un lugar donde derivarle a nuestros pacientes, buscándole camas, buscándole medicamentos, incluso a veces cuando fallecen buscándole cómo van a regresar a sus departamentos o a sus ciudades. Hasta eso tenemos que hacer. Y en realidad doctora, no tendría que ser nuestra función. ¿Cómo estamos ahora en el sector de la educación? Vidal Ortega es de la OTEP, Sindicato Nacional. ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches a la audiencia. En educación, nosotros, cuando asumió el presidente de la República, Mario Agdo, decía que primero la educación, que la educación se va a declarar causa nacional, sí, que van a hacer un pacto por la educación y con eso viene la transformación educativa. Hoy en día, en 2 años, claramente no hay nada en ese sentido. Mario Agdo miente al pueblo, hasta inclusive nombró a un ministro que nosotros le llamamos ministro improvisado, porque no esperábamos nosotros como sector educativo que
sea nombrado una persona que no tiene realmente un campo educativo, que no tiene bagaje en educación. Entonces hoy pagamos caro, hoy avanzamos, pero avanzamos hacia la precariedad. Hoy los pobres no están estudiando. Miles de niños y estudiantes que no llegan, que no aprenden, que no estudian. Y lamentablemente preocupado también en el sector educativo porque en esa situación están los alumnos, los estudiantes hoy en nuestro país. Lamentablemente el ministro sigue hablando con maravilla, que la educación avanza, educación de maravilla, pero en realidad, en la práctica, en la comunidad, en la escuela no es eso, sino realmente preocupación y lamentable porque creemos que nosotros no hay aprendizaje. Entonces, en ese sentido, creemos que en 2 años claramente demuestra que Mario Aldo mintió al pueblo, mintió a los docentes, mintió al sector educativo porque no hay avance. El ministro decía, ya no vamos a ir más a la escuela este año, vamos a mejorar la escuela, vamos a trabajar en infraestructura, vamos a arreglar toda nuestra escuela. Y hasta ahora no hay nada, no avanza. ¿Es un año perdido hoy, este año en educación totalmente? No, nosotros decimos que no es perdido, pero lamentablemente tenemos un ministro que no encara como tiene que encarar para salvar realmente cómo se debe la educación. Eso lamentablemente, eso es lo que pasamos hoy en educación, porque creemos nosotros que hay poca posibilidad, o sea que porcentaje el tema del aprendizaje. Ahora, perdón, Sí. para una pregunta más por el tema. En vista de eso, digamos, le pregunté también a la gente a los chicos de la, ¿cómo se llama? FENADES. ¿Por qué tanta tolerancia con este ministro y de parte de todos? Le preguntaba a Gabriel Espínola también la otra vez. Hubo mucha tolerancia. Hace 2 años están aguantándole a un ministro acané como este que vive en otro planeta y con otros ministros que por menos cosas ustedes le han prendido fuego al país, más o menos por usar un término... digamos, pero ¿por qué tanta paciencia le tienen? Tanto se sientan a hablar con él, putean en los medios nomás. ¿Por qué no hay, ahora, no vaya a decir como movilizaciones? Porque el año pasado no había COVID y hasta marzo no hubo COVID. O sea, ¿por qué no hay el mismo nivel de presión sobre el Ejecutivo para sacarlo al ministro ya que no sirve en sus funciones? Nosotros empujamos eso, hasta inclusive pedimos el tema que sea destituido por el presidente de la República, hasta inclusive por el Parlamento mismo. Tenía voto censura y acá para nosotros es claro que Marito lo defiende, no sé por qué, pero Marito le tiene todavía a un ministro cuestionado porque nosotros públicamente le cuestionamos desde inicio y hasta ahora. Pero realmente si esto continúa así con el PETA en el Ministerio de Educación, creemos nosotros que va a ir más atraso. Ojalá que mañana piense Marito y piensa 2 veces para decidir esto. Al final, los cambios que se iban a dar, los que salieron la semana pasada por denuncia, actores de reparto, no sé, el presidente de la ANDE, ¿cierto? El presidente de la ANDE, después el de Puertos. El de Puertos que fue una cosa medio extraña. El de la caminera, me joder, ¿verdad? O sea, intrascendente, digamos, ¿verdad? Pero imagínate lo que dice Vidal. El presidente tiene el apoyo, lo apoya a PETA, pese a que prácticamente toda la comunidad educativa está en contra. Pero cuestionando pero que tendré que hilar nomás con esto, cuestionando la gestión. Imagínate a quién lo sostiene, a quién también lo sostiene donde hay hechos de corrupción, caso Friedman. Entonces no hay, esa es la parte que nosotros no entendemos y cuando escuchamos recién ese discurso del caiga quien caiga, decimos nosotros, dejen no de tomarnos el pelo con el caiga quien caiga, porque ahí tenés lo de PETA que denuncia Vidal y ahí tenés lo que hace 15 días venimos denunciando lo de Friedman, ante la contundencia de la evidencia que es irrefutable, que se ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo están en el campo Jorge Galeano? También está con nosotros de la Coordinadora Nacional Intersectorial. ¿Ese va, Jorge? Y por ahí, Jorge, a Claudia, compañero, a los panelistas, también a la doctora acá, a Vidal. Orengo Yapobe tenía evaluación a Pepero, coincidí plenamente con la evaluación Pepero de Saya. Andoro Hoychubela en lo particular, pero Yapobe tenía evaluación general, Jaro Topá totalmente aplazado el gobierno en todos los campos. Orengo el gobierno no hay solamente Marito, sino los 3 poderes del Estado. Ya Yapobe tenía
Ya supe, hoy tengo sensación colectiva de indignación de toda la sociedad paraguaya ante tamaña corrupción en el Ejecutivo, en todos los ámbitos. Co-presidente Oreco y diputado como Miguel Cueva, cárcel. Oreco, presidenta de Petropar, prisión domiciliaria. Oreco, presidente de DINAC, prisión domiciliaria. Umiango, Oingui, PTI, avanzado, investigación, ha casi demostrado un hecho delictivo hoy en esas condiciones. Upevi oñeme ema BTI plata atiraco caraí 1.600 millones de dólares en un gatú, en el marco de la declaración de emergencia nacional sanitaria. Jaupe anda japucuere guasuí. Ya jataron la Poder Judicial, vean la Poder Judicial, orego andando existir. Ya potan BTI sondeo de opinión. El 99% de esta sociedad, o el 100% están de dirigir la justicia. Japecha isla ya potan BTI sondeo en el marco de las funciones parlamentarias. Ya BTI ámbito, orego mercado, guaso, ya pues hay tráfico de influencia. Getaiteri hecho iba a ir el coñane de tam. Ante esa situación, ore coordinadora nacional intersectorial a la articulación campesina, indígena y popular, rombo yoayu dejando las diferencias y catuaro guereco, ro yoayu janguá, ro jecajanguá, ro sijibe ten reorientación de la política económica del país. Jaupeango Jorge teleaudiencia, ñanderezá, ñanerendúa, bella, ñame egueteri tin cuota de confianza, es reconocer guetiri ten gobierno. Jaupeari yo he planteado reivindicaciones. Upea no ñeme ellos goimenen ba epa cota ñane etamen. Oye, sayón la salud, la educación, la producción. Ya declarada que en estado fallido. Jaime ya se cata el mecanismo constitucional y que tu jamás ñamo ibe ten gobierno ñangarecoa por los grandes intereses de nuestro país. Lo mitad veo va po campo, pero hoy el trabajo o va ella copandemia, ve. Sego que año mongetar por teléfono la ministra de Agricultura. Va a ir. Iba ahí la situación. La ministra de Agricultura con ahora coge una plata del Banco Mundial. No recoge ni un peso dividido, ni un guaraní, como recurso genuino o recurso soberano. Ñanembaea. Handaikatuibe ten institución rectora de la política agraria o depende de Banco Mundial o de desarrollo jamás producción ñanebetam. Es lamentable. Es lamentable, deja eso porque Villa Mayor públicamente yo visita a todos los ministros, llegó ese recorte del 15% para este presupuesto del 2021. Vamos hoy la yajata, güey. Va el oicota del año de país. Salud hoy recortado 15, vamos a educación, oregüí, agricultura y hoy recorta para va el oicota. Encima van a recortar en lo que es para darle a ustedes los apoyos y no en los sueldos, ¿verdad? Definitivamente, con el ministerio donde recoy ni un guaraní, aparte pagas más salarios a alquileres, donde recoy plata para la inversión en la producción, y eso es lamentable. A la Banco Mundial a todo el caso debe tener condiciones, pero daja ei lamboria jupenguana, daja ei para el pequeño productor. Ahora miaro manifestar mi preocupación, mi orembratio yo he jaro proponeta la reorientación de la política económica de este gobierno con una propuesta clara a partir de la movilización indefinida. Romuñe pregunta el próximo 22 de septiembre Paraguay. El 22 de septiembre, Peña Punuta de movilización, MAP, la coordinadora intersectorial. Y la articulación campesina, indígena y popular. 15 organizaciones campesinas, Royayujina, Angajaromba, apoyan la propuesta de Jaroñe Penú, Roejagueisa. Rome, tiene cuota de confianza, porque Roye dirigido, tiene gobierno prácticamente inexistente. Pero Orero es copropuesta, Coaica, Tujá, entender.
o enderezar ciertas situaciones de extrema necesidad, de extrema pobreza, de pobreza, de marginación, y de desempleo altísimo ya en este momento. PME, cuota de confianza en Jorge. Pero ya tuvieron a la gobierno. Ando ya tuvieron y tío 2 años más. Jaorero upeare, ante esa situación, upeare orero como momento vengo o capupalo mitad autopeo toda la protesta, movilización allá. Pero son muy espontáneos. Ñanenetao y coteé, peteí, y hago lo mitad, oye, preparate, movilización estructurada, organizada, con propuestas, y que tu jamás se canaliza para todos los descontentos de todos los sectores. Jaupea orero ofrecer, jaro llamar a todos los compañeros trabajadores del campo y la ciudad, y que tu jamás ya ayuda hacia un objetivo, a la reorientación de la política económica del gobierno. Jando ya poitano, upea en Asamblea Popular, hoy me vaya a resolver el año un día de escuela de septiembre. Vidal, ¿ustedes se plegarían a una cuestión como esa? No, que está peor, no hablamos todavía. Nosotros estamos... Pero se plegarían, podría ser una salida también para ustedes, ¿verdad? Claro, totalmente, porque nosotros prácticamente queremos lo mismo que todos, no queremos conflictos, lo que queremos son soluciones. También la salud está implícita donde ellos están. Y lo que queremos es que se invierta. Salud nunca tuvo plata. Ustedes siempre escucharon de que el dinero daba solamente para pagar sueldos. Y ahora tenemos 500 millones de dólares, los cuales 31 millones recién se utilizaron. Entonces, hoy nosotros no queremos perder ese dinero. Queremos que la totalidad de ese dinero sea invertido en salud. Y no se está logrando. No se está haciendo tampoco eso. Entonces, creo que todos queremos que en San Pedro, que en Concepción, que en Itapúa existan por lo menos los hospitales departamentales, sean verdaderos hospitales departamentales, con especialistas, con infraestructura, con tecnología, para poder darle solución a las personas dentro de sus propias ciudades. Porque ¿cuánto le cuesta a una persona trasladarse a Asunción con toda su familia si es que tiene un problema de salud? Muchos no vienen y mueren. Esa es la realidad y es la realidad del campo también. Entonces todo está concadenado y nosotros evidentemente no es ni indirecta, sino que directamente nos involucraríamos para que cada sector pueda lograr su objetivo departamentalmente. Tengo que hacer una pausa. Esa es la única forma, me parece a mí, de que todos nos pongamos de acuerdo. Acá están 3 representantes, 3 sectores sociales. Porque es cierto, cada uno pelea por sus reivindicaciones, naturales, lógicamente, ¿verdad? Pero cuando todos nos ponemos de acuerdo y empujamos, yo creo que se puede lograr más resultados. Y lo otro, yo creo que esta situación de crisis que genera esta pandemia puede forzar esa situación. Hoy se habla de la reforma del Estado, que me parece que hasta ahora lo que se ha planteado son cuestiones parches. Me parece que es el momento de ir a las cuestiones de fondo, así como plantea Jorge en la educación, también en la salud. Y Pipo, interesante otra vez lo que yo rescato, porque se le da todavía ese voto de confianza a un gobierno 2 años que se ha desgastado y ha perdido credibilidad, pero por sus acciones, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, este sector, acá, 3 representantes de sectores sociales, le dan todavía el voto de confianza. Por eso es que nosotros le decimos al presidente, tus aliados, después vamos a hablar con el ministro asesor político de la Presidencia de la República, tus aliados, opositores, sectores sociales, le dan todavía el voto de confianza para que reaccione. Por eso yo te decía, Jorge, oye, no hará el presidente, tiene que sacudirse, reaccionar, o si no, esto se puede complicar, y si a este gobierno le va mal, todos nos vamos al mazo, y encima en una situación como esta, ¿verdad? Una situación donde estamos hoy en una situación de crisis sanitaria, donde no sabemos si salimos, si vamos a recuperarnos, los datos que nos dan en salud son desesperantes, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando con ustedes. Pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver qué dice la gente a través de la encuesta que habilitamos en Twitter, @CaroCruzPI. ¿Cómo calificas los 2 años de gestión de Mario Abdo Benítez?
en un 28% excelente, 20% regular y 52% desastre. ¿Desastre? Desastres. Desastre, Comarito. Doctora, una preocupación, decías recién, los médicos que, si caen ustedes, ¿qué vamos a hacer, verdad? Los que están ahí en primera línea, porque no tenemos equipo suplente. No existe equipo suplente. Realmente la cantidad de profesionales es contada, limitada, peor en el interior del país, pero están empezando a enfermarse los médicos, y no solamente los médicos, sino que los profesionales dentro de los hospitales, y es preocupante. ¿Por qué? No solamente por los pacientes COVID. Recuerden que existen pacientes no COVID también que necesitan atención médica y ya se están complicando con esta pandemia por la limitación de las consultas, la limitación de Por llegar el a clima ciertos también, el tema lugares. respiratorio. Claro, no solamente los infartos, los derrames cerebrales, las apendicitis, otros cuadros que evidentemente siguen. ¿Qué pasaría si todos los médicos enfermaran? ¿Quiénes ocuparían estos lugares? No solamente morirían de COVID, sino que morirían de otra patología no COVID también. Es preocupante. Claudia. En el sistema educativo, don Vidal, hablamos siempre de porcentajes de deserción escolar, pero yo creo que con esta crisis sanitaria lo que más se aplicaría sería la exclusión del sistema, ¿verdad? Porque las familias no encajan con este sistema virtual, hay docentes que no encajan tampoco, ¿verdad? ¿Cómo es esa realidad? Sí, hasta inclusive ahí UNICEF dice que 22% es lo que está estudiando en este momento los Solo el estudiantes. 22%. Eso significa que ahora lo que más empuja es el tema de la discusión, porque hay chicos a veces de 20 alumnos te responde 5 alumnos y los demás no te responden. Otros ya te dice su mamá o su papá, yo ya no quiero saber más nada, voy a esperar el próximo año o cuando empiece otra vez las clases, ya no quiero saber más nada. Otros sí que no tienen celular, entonces o tiene 4 o 5 familias, hijos y tiene un solo celular. Entonces, hoy es más, esto baja más el porcentaje, va a subir más la exclusión fuera del sistema educativo, que hace 100.000 estudiantes estaban fuera del sistema educativo y esto seguramente va a subir más el porcentaje. Entonces, por eso que es preocupante, por eso que PETA está muy encerrada, él no quiere escuchar a nadie. Formar un consenso en nombre de la participación, pero él dirigió con su antojo, no es participación lo que buscamos. Entonces, hoy también los trabajadores están olvidados en su derecho, hoy no está habilitado para jubilar. Yo, por ejemplo, ya cumplo 25 años y no puedo presentar mi carpeta porque no está habilitado. Otros se niega el derecho a la maternidad, se niega el salario que veníamos garantizado durante 2 años, los gobiernos anteriores. Hoy perdemos, o sea que vamos a esperar 4 años para conseguir otra vez el salario. O sea que es preocupante. Por eso nosotros también estamos en un frente por la educación, estamos con los estudiantes, con los gremios docentes, y estamos analizando la situación porque el ministro PETA envió un presupuesto a Hacienda sin consultar a los gremios docentes ni a los estudiantes. Entonces, él decide como él es. Entonces, esa es la realidad. Hoy los trabajadores, la comunidad educativa, lo que pasamos en educación. Es preocupante. Con eso nosotros decimos la educación está quebrada. Está la educación en crisis. Hoy ya podemos sacar el respirador. Entonces, es preocupante. Y no avanza su transformación educativa, que tanto habló él, que iba a transformar la educación, que la educación vamos a cambiar, que vamos a hacer tal cosa, nada. Entonces, no hay nada, no hay avance, no hay señales que realmente vamos a cambiar de educación. Jorge, en medio de la crisis que ustedes están, que es sobrevivir, ¿verdad? ¿Hay tiempo para pensar siquiera en educación o qué está pasando o preocuparse si van a llegar al hospital o no? ¿Cuál es la realidad del campo profundo que evidentemente acá creemos todo que el mundo se acaba en calle última y el gobierno más que nadie, ¿verdad? No, ahora en Guarango
campo iba y la ñande ya revisaron la índice de pobreza, ya topata la mayor pobreza ahí concentrada en el campo. Upeando ya asistiríamos con políticas realmente o impulsaban la producción o la comercialización de los producidos de por y salida. Como momento de la contrabando, hoy tilan ya igual la tomate, mi anda y gatuyo ni vende, hoy publicado, o parpi, y lo mitad ya queja ya. Otro producto donde hay precio y hay, como lo mitad su caja de de contrabando en la área de los cañicultores. Campo pero que remesa millones, 600 millones de dólares, vengo de remesa hoy que ya necesitame del extranjero en su mayoría en el interior bajo ayuda, van ahí por ahí, han oído socorro, hay oye acá en remesa exterior. Upea ari la pobreza oye profundizar porque me está pisando y ahí para que el sector urbano ve ojo ahí familia ari campo. Ahora Huereco tiene documentos que había incumplido por Mario Ado Benítez. O firmaba que con los ministros, con el presidente del Congreso en aquel entonces. No hay cumplir. Sobre 3 puntos principales, era el acceso a la tierra, la reactivación productiva y la compra de las deudas campesinas. Entonces, para la compañero Cuera, me añanerendú, ñandereza, vejina, pero yo llegué a reivindicar mis 3 puntos porque hoy tengo compromiso incumplido. ¿Va de fecha o vea? Japea Oreco el 28 de marzo del 2019. Uperon a la presidente y la presupuesto Oreco han ahora ejecutado tango cartas ya fue a cueje. Jaco han escuela ya fue la presupuesto pero recortabeta. Entonces iba ahí la panorama ya en perspectiva. Jaupere Orero es la reorientación de la política económica, pero colocar la necesidad de la distribución de las tierras. Con vuelta voy a publicar 12.000 hectáreas de tierra recuperadas inscritas a nombre del Estado de Cojaiquay. Jaupea Orero, oye, me la campesino sin tierra de Catonación, y reactivar la producción, gendía la economía. Gendía de ahí, la Itaipunda hay solamente energía, sino que ya orientan a los recursos, reorientan a los fondos sociales de las entidades hacia el desarrollo. Pero la gobernación, pero yo repartir para municipios, la desarrollo en Netame. O sea, para peta administración, nindo la plata, entonces, a la reactivación productiva de la agricultura familiar. Pero ahí tienen ley, orero, bueno, han hoy dormido en los cajones del Ministerio de Agricultura y del Gobierno. No ni reglamentáis y que todo eso oye ejecutar la política agraria hacia la producción de alimentos en Netame. Entonces, mis 3 puntos centrales, orero, es reivindicación central es la UV como la concentración en Netame, tu seitei, jaupeado generar las grandes desigualdades históricas en Netame. Pero oye, ¿cómo andan? Peana orero yuta. De las deudas. Jorge Botassi disculpa, pete minuto y mi porque peo yerurese tapiza. Cuando tenía notificación del Poder Judicial y tapúa por yepe ajanua, tenía hectáreas, 4 hectáreas tenía tapizán boriajuy y deudas. O debía 4 millones, o pagamos 46 millones y deuda. A veces hay cola y comprobante cuera. ¿A quién le pagó esa deuda? O pagarla financiera. O sea, te iba a llevar así la plata. Finalmente, oye, así le llevé. Entonces, Orenda y Catuila por deuda, por incumplimiento de Mario Aldo de su compromiso de comprar la deuda. Entonces, llamo, ay, ahora compañero, oye, así llevé. Vamos, vengan en esta. Pero ni siquiera que no quiso pagar, pagó 10 veces. A ver, 46 millones a pagar. A ver la comprobante. Entonces, pero ahí metido el Poder Judicial, a ver. En el Poder Ejecutivo no cumplía el compromiso. Entonces, más envío de otra cosa que era un día de fuera, jambar este paité, yo quiere Paraguay a partir del 22 de septiembre de siempre. Doctora,
este reclamo que hace Jorge Galeano, en general, digo, estos 3 puntos que él menciona, ese acuerdo del 28 de marzo del año pasado, lo de la reorientación económica para potenciar el sector productivo, y uno dice, el problema es recursos nomás, y yo digo que no, es gestión. Este es el ejemplo del Ministerio de Salud que acabas de mencionar, ¿verdad? Si el problema es plata, por el otro día me decía un ex ministro de Salud, preguntarle a los ex ministros de Salud de los últimos, después de la dictadura, 30 años, nunca han tenido esta oportunidad de el volumen de dinero disponible para una cuestión puntual. Y pasaron 5 meses y hoy no tenemos resultados. Entonces, uno puede ser muy buen médico, muy buena persona, pero no tenemos gestión. Así mismo, Jorge, lo estamos viendo en varios sectores, en varios hospitales. Hay lugares que sí tenés infraestructura, pero no tenés la coordinación nomás para hacer el trabajo que tenés que hacer. Existen lugares donde no existe, se están haciendo carpitas en los hospitales donde tal vez pudiera existir una gestión. Pero en general no se ve la coordinación, ni se ve en parte de salud como un sistema único de salud donde estemos en comunicación. Nosotros sentimos realmente lo que ellos también están diciendo, porque nosotros sentimos la educación y sentimos también el campo. Nuestros pacientes vienen de allá, los más pobres, los que tienen más necesidades están viniendo de ahí y nos cuentan su realidad y son capaces de vender absolutamente todo por recuperar la salud. Venden sus chanchos, venden sus vacas, venden lo que sea para pagar una ambulancia que generalmente le está cobrando 600.000 guaraníes para traerle hasta Asunción. Y es así, y no estoy mintiendo. La parte de salud, de educación, perdón, ellos tendrían que invertir en educación, porque salud sin educación no va a poder también. Hoy estamos explicando muchas cosas que no se entienden. El uso del tapaboca, el distanciamiento, el lavado de manos nomás. Si esto se hubiera enseñado ya en el nivel inicial y nos hubieran educado de esa forma, sería mucho más fácil. Pero todo es más complicado porque nada lo funciona. A los pobres campesinos le roban desde su producción, donde le están pagando nada por una bolsa de tomate. El contrabando sigue entrando, o sea, no cambió el escenario. Y esto también se refleja en salud porque enferman, vienen, están cada vez más pobres, el sistema de salud también no puede más. Todo está concadenado y si no empiezan a buscar una solución, nosotros queremos que este gobierno sea el mejor gobierno del mundo, no sé. Todos queremos que funcione porque nos conviene a todos los paraguayos, pero ellos también tienen que dar una prueba de que realmente quieren cambiar y que no va a haber ningún tipo de gente corrupta, que el engranaje corrupto va a estar instalado porque sigue instalado. Es lo que vimos con relación a las compras en salud. Hasta ahora nadie dijo absolutamente nada. Estuvimos prácticamente 2-3 meses en el show de las compras y se acabó. Nadie fue ni echado, ni se le llamó la atención. Todos siguen prácticamente en sus cargos. Nadie fue culpable. Ahí tenés los que están en el Ministerio de Salud. Walter Infran, jefe de gabinete, me dicen a mí que nadie se acuerda de él desde un principio. Ahí tenés el doctor, no es nada personal, aclaro. El director de insumos estratégicos, Neri Rodríguez, Ministerio de Salud, sigue intacto. El mismo equipo que avaló lo de las compras al clan Ferreira, estos empresarios que ahora, entre paréntesis, parece que le iban a pagar, sacó un comunicado al Ministerio de Salud, 10 millones de dólares, dejando de lado las deudas históricas con otros proveedores históricos del Ministerio de Salud. Entonces dice, ¿pues quién encubre eso? ¿Quién es el padrino de estos empresarios que quisieron hacer negocio en plena pandemia? Imagínate. Y aquí es donde le reclamamos al ministro. O él está en conocimiento o él está en desconocimiento, pero él es su función estar en conocimiento de todo esto y golpear la mesa y pedir cabeza si es que alguien le está jodiendo ahí adentro. Aparte, también tiene que exigir que él tiene el dominio total dentro del ministerio y no permitir que le impongan los políticos directores en los hospitales. No es el ministro el que elige quién va a ser su director regional. No es el ministro quien decide quién va a ser el director en los hospitales. Inclusive, como les dije hace rato, ni quién va a entrar o salir del ministerio.
son los políticos, los politicuchos, porque en realidad vamos a decir con la palabra correcta, que ven todavía el sistema de salud, así como ven educación y así como ven al campo, le ven como un bastión político donde por medio de los favores van a seguir obteniendo votos. ¿Cómo es? Te cuento el sistema. ¿Me puedes conseguir una radiografía? Ah, vos ya le hiciste el favor de conseguirle la radiografía, entonces ya le debes un favor a ese político, que después supuestamente va a ser un voto. Así funciona. Y lo que nosotros exigimos como gremio médico y como todo el sistema de salud, que no haya más ningún tipo de injerencia, que se le deje hacer al ministro lo que tiene que hacer. Y en realidad él es el que tiene que estar exigiendo y golpeando la mesa diciendo que no se metan en su ministerio. Tenemos que cerrar. Por último, Vidal, siguiendo la lógica de esta encuesta que damos a conocer en 2 años de gestión de este gobierno, el gobierno de Mario Abdo Benítez, ¿ustedes qué calificación le dan? ¿Excelente, regular, le aplazan? Aplazado. Nosotros tenemos esa posición que en 2 años de gobierno aplazado. Y bueno, ojalá en educación que realmente, porque ahora es el momento, y el mejor momento ahora es de pensar, de sentar, de conversar y de plantear realmente seriamente una transformación educativa seria. Porque ahora, con esta pandemia, desnuda totalmente nuestra educación. Entonces, ahora ya, ¿cuántos meses ya estamos perdiendo tiempo? Y el ministro no tiene la idea que realmente de encaminar y de llevar adelante una transformación educativa seria para nuestro pueblo, para que puedan enfrentar crisis, cualquier tipo de pandemia y cualquier crisis en nuestro pueblo. Jorge Galeano, AP, aplazado. Aplazado, desde el inicio de aplazado totalmente los 3 poderes del Estado. A aprovechar como momento de, una vez más, expresarle nuestro reconocimiento a Unicanal por darnos esta oportunidad de dirigirnos a nuestro pueblo, campesinos, trabajadores del campo y la ciudad, tecoteña, se compañero que era. Ya ni levantar y que tu ya generar algunas correcciones, pero inmediatas y urgentes, ya necesitamos. Upearero es aplazado el 90% del gobierno, el poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, hoy aplazado. Doctora, ¿usted? Aplazado, realmente. No queremos dejar de destacar que cada vez que buscamos un derecho o tratamos de lograr algo siempre es con mucha lucha en la calle. Los médicos no deben estar en las calles, deben estar en los hospitales. Le agradecemos al gobierno, también tenemos que agradecer la jubilación médica que nos dieron, pero después de mucho sufrimiento y mucha lucha, pero nos dieron. Nosotros queremos que mejore, queremos políticas públicas en salud. No queremos que empiece algo y dejen a medias. Queremos que realmente se invierta y cambie. No puede ser tan complicado tener hospitales ejes por lo menos en 6 ciudades, en 6 capitales departamentales hoy que le puedan dar respuesta a la población. Estamos en una pandemia, evidentemente que no solamente van a ser los hospitales, pero ¿qué pasa si tu población ya se enferma? No le podés negar y no podemos esperar que la gente muera en la calle. Por lo menos le tenemos que dar una cama con oxígeno y en el caso de que necesite terapia, también le tenemos que dar la terapia que necesita. Tiene que mejorar y están todavía a tiempo de poder hacer algo. Muchas gracias, doctora. Jorge y Vidal, muchas gracias. A la vuelta de la pausa, hablamos, hicimos esta versión, la cara, y viene la cruz después con el ministro asesor. El que lleva la cruz. Imagínate, el que da la cara, que va a venir a hablar en estos 2 años de gestión de este gobierno, el ministro asesor político de la Presidencia de la República. A la vuelta de la pausa está Dani Centurión con nosotros. Ya venimos. Sí, pero antes yo quiero preguntar si vino la empanada o hoy no es la empanada para comer la pulpa. Estamos esperando todavía. Bien. Pero te cuento que el secreto es combinar cualquier antojo con el delicioso sabor a fruta de una pul. Ideal para acompañar tus comidas, disfruta el sabor de lo nuestro, pul naturalmente nuestra. Bueno, sigue esperando. Bueno, seguimos en Caro Cruz. Estamos en vivo y en directo. Estaba mirando la encuesta que enseguida vamos a subir porque no se pasó algo acá.
Pipo, ¿qué pasó en la encuesta? 3.500 votos así en 10 minutos. Hay siempre, Llegó Dani Centurión y empezó a... Llegó Dani Centurión. El mejor gobierno. 3.500 votos, ahí siempre va a salvar alguna cosa. Pero yo no sé, no tiene mucho sentido, una tontería. ¿Cómo quedó al final entonces con los 3.500? Vamos a ver enseguida Es el los mejor gobierno de números. la historia. Pero la gente está Vamos a pedirle calificando. perdón a Dani antes de empezar. Está calificando de excelente el gobierno de la gente ahora. Pero ahora 60% excelente. Enseguida vamos a actualizar. ¿Cómo vio? Bueno, tranquilo. Vamos a cambiar la pregunta. Vamos a cambiar toda la, Vamos a cambiar la pregunta. todo. Ministro asesor de la Presidencia de la República, Dani Centurión, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, a Claudia, a todo el equipo de trabajo. Y quiero hacer llegar mi homenaje. Hoy es una fecha emblemática a todos los niños. Yo quisiera más bien de que sea un reconocimiento y una oportunidad de reflexionar, porque en aquella gesta trágica, 4.000 niños aproximadamente enfrentaron a 20.000 soldados brasileros defendiendo con patriotismo, con coraje, la soberanía de la República. Y yo espero que eso permee en la conducción política, en los tres poderes del Estado y principalmente en los que ejercen la función pública. Coraje y patriotismo hoy más que nunca necesita nuestro país. Sí. Claudia, ¿tenés ahora tu encuesta? Ahora vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en Twitter, @CaroCruzPI. ¿Cómo calificás los 2 años de gestión de Mario Abdo Benítez? Cerca de 3.500 personas participan ahora. Esto cambió abruptamente en un corto tiempo. Dice 60% excelente, 29% desastre, irregular 11%. Felicitaciones, Dani Centurión, por el gobierno. Entonces, ¿qué podemos empezar? Pero antes cuando el resultado era desastre, había 1.700. 1.700, sí. Después esto cambió, subió a 3.500 y ahora es excelente, ¿verdad? Bueno. A ver, ministro, la encuesta real, esto que escuchábamos recién, digo real, no que pongan en duda nuestra encuesta, pero sabemos que es redes sociales, ¿verdad? Y puede pasar de todo porque es libre, las redes son libres. Pero la encuesta real, la que escuchamos recién, referente al sector de la educación, el sector campesinado y el sector salud. Los tres coincidieron, le aplazamos a este gobierno. ¿Qué tienen que hacer ustedes para, más allá de contratar trolls para que voten en las redes sociales, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que piden? Se le da, y eso yo rescato, por eso me parece muy importante, porque lo que dijo Jorge Galeano, nosotros le damos todavía el voto de confianza a este gobierno. Entonces eso es valiosísimo. Pipo le preguntaba a Vidal Ortega recién, a Marta Lafuente le hicieron toma de colegio y terminó saliendo del cargo una técnica del Ministerio de Educación en una semana. Y sin embargo ustedes, a este gobierno todavía se le da el voto de confianza, por eso es que se les pide que reaccionen al respecto, que den señales de que se quiera rectificar rumbo, ministro. Nosotros aceptamos las críticas, Jorge, y todas las críticas tomamos siempre buscando la construcción dentro de la gestión que tiene que tener la Administración General del país, desde el gobierno central. Pero muchas veces el análisis para llegar a una conclusión tiene que basarse evidentemente en elementos que sustenten esa conclusión, y se utiliza mucho el elemento de la dialéctica. Algunos son muy buenos para eso, pero en muchos casos, y no digo yo en todos los casos, porque evidentemente somos un gobierno perfectible como todos los gobiernos. El ser humano es un ente perfectible, no un ser perfecto, pero el elemento de la objetividad también es importante. Es importante que cuando uno hace un análisis pueda sopesar con números, con resultados, y en cada una de las carteras hacer esa evaluación rigurosa que se tiene que tener, porque si no, en la conclusión prima la subjetividad y eso no ayuda a construir. Ahora, yo rescato sí, y eso es lo que estamos sintiendo nosotros también desde la lectura de la crítica de los distintos gremios que hemos observado, algunos de ellos con una crítica muy ácida, pero otros también haciendo un análisis absolutamente objetivo. Entonces, hoy es una fecha
donde también nosotros, el día de ayer, cumplimos 2 años de gestión con muchas adversidades, y eso reconocen propios y extraños, ahora culminando con esta pandemia, con la desgracia de la pandemia. Por eso y más que nunca tenemos que ser rigurosos en el análisis y evidentemente se deben tomar las decisiones que se deban tomar para corregir rumbos en algunos estamentos desde nuestra gestión administrativa. Desde el punto de vista político, Dani, el gobierno ha ido cambiando permanentemente de aliados, dentro, fuera, se ha recostado en un grupo, pues se ha recostado en otro, como que no encontró todavía después de 2 años quiénes son sus aliados y con quiénes y bajo qué reglas va a gobernar, como que no hay una hoja de ruta en ese sentido, hay como un zigzagueo, puede ser el término. ¿Cuál te parece que eso podría ayudar al gobierno si encuentra, decir, bueno, esto va a ser, los próximos 3 años vamos a hacer con este equipo, vamos a trabajar así, vamos a movernos así, y el que no le guste, bueno, perfecto, va a ser oposición, y el que se quede con nosotros va a ser oficialismo? Yo lo que creo, Pipo, es que hubo una recomposición en la gestión política y en las alianzas naturales que tiene que tener un partido de gobierno. No olvidemos que nosotros arrancamos el gobierno con un quiebre al interior del partido. Eso no tuvo ningún gobierno. Algunos hablan de las grandes diferencias que hubieron históricamente al interior del partido, pero esas diferencias generalmente terminaban después de las internas y se daba el abrazo republicano y arrancaba un gobierno donde tenía una luna de miel al interior del partido hasta que nuevamente se presentaban otros procesos electorales que generalmente el punto de inflexión otra vez de ese quiebre eran las elecciones para la renovación de autoridades partidarias. Entonces, ese quiebre generado probablemente desde el oficialismo, porque yo creo que el quiebre lo genera el oficialismo, ¿fue un error político del momento? Y yo creo que en su momento algunos actores referentes del movimiento Colorado Añetete tomaron una decisión personal, que no era la decisión del presidente de la República, y esa decisión personal del no juramento de Horacio Cartes evidentemente provocó ese quiebre. Entonces, a partir de ahí se inicia un proceso de diálogo que evidentemente costó muchísimo porque primero se tenía que reconstruir la confianza al interior del partido. Recuerdan ustedes la visita del presidente de la República a la sede partidaria donde lo recibe el presidente Pedro Aliana, e inclusive ya se provoca allí un contacto telefónico entre el líder del movimiento Honor Colorado y el líder del movimiento Colorado Añetete, presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y luego se fueron dando varias reuniones, diálogos referentes de Añetete, encabezados por el senador Calega Laverna, Beto Velar, Enrique Baqueta, con el propio líder de Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes, y eso continúa ya con la coordinación hoy del doctor José Alberto Alderete, donde sí ya se consolida ese proceso de unidad, que es legítimo y es natural. Un partido que está en el ejercicio de la conducción nacional, evidentemente primero debe buscar la unidad al interior del partido para que a partir de ahí se trasciendan las fronteras partidarias y con las distintas organizaciones políticas podamos tener una hoja común, una agenda país, porque finalmente lo que nosotros tenemos que hacer desde la conducción política es hacer el mayor de los esfuerzos, más aún en esta situación extraordinaria en la que hoy nos encontramos con la crisis sanitaria, es tener objetivos comunes que beneficien a la ciudadanía en general. Claudia. Ministro, recuerdo su declaración en Radio 1, admitiendo, ¿verdad?, la necesidad de cómo hacer un refresh dentro del gabinete de ministros que se iba a dar en este periodo y no se concretó eso, ¿verdad? Y al anunciar esa necesidad de cambio, se reconoce como una insatisfacción también con el trabajo que están haciendo algunos integrantes del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasó con eso? ¿El presidente se va a seguir tomando su tiempo? ¿Se le dio una oportunidad a los ministros? ¿Qué es lo que pasa? Hoy con Mimingo la cambio, Isna Claudia. ¿Cómo? Hoy con Mimi la cambio. Se están dando Pero algunos cambios. Presidente, no, la evaluación, el presidente... Pero, no, estamos algunos que siempre le recomendamos, entendiendo de que la atribución exclusiva y excluyente
de destituir o no, o de nombrar o no a sus colaboradores es del presidente de la República, ¿verdad? Yo soy parte de un grupo que evidentemente siempre hemos recomendado y estamos dando ciertas recomendaciones en algunos refuerzos que se deben dar en algunas carteras, en algunas instituciones. Y el presidente de la República ha sido en ese sentido claro al interior del gobierno, e inclusive lo ha manifestado públicamente, de que estamos en un momento muy sensible en la construcción del presupuesto. Hay una línea ya bajada por el presidente de la República donde se tienen que dar reducciones de las que ya se dieron, que finalmente eso muchas veces no llega al colectivo, no llega a la ciudadanía en general, pero muchos recortes ya se han dado dentro de las distintas instituciones del gobierno central y ahora hay un mandato de una reducción importante y el trabajo más importante, la ley más importante que llega al Congreso Nacional es la ley del presupuesto general, es lo que nos va a regir en el ejercicio siguiente, con todo esto que tenemos hoy encima de la pandemia, donde tenés 3 frentes muy fuertes, el frente social, la contención social, el frente sanitario y evidentemente el frente económico que necesita un trabajo mucho más agresivo para que se pueda ir dando esa reactivación económica que necesitamos hoy trabajar. Entonces, concluyendo, el presidente está haciendo esas evaluaciones rigurosas, no se quieren cometer injusticias y para eso se tienen que tener elementos objetivos. Pero ese tema, sí. Perdón Jorge, pero ese tema de que se están buscando reducciones en cada uno de los ministerios me parece que no puede ser como una excusa para postergar esos cambios porque esas reducciones puede liderar el Ministerio de Hacienda. No me refería, ese es un componente más, Claudia, sino cada cartera dentro de su objetivo misional evidentemente debe construir la infraestructura financiera que va a necesitar para el siguiente ejercicio y eso está en plena construcción. Nosotros creo que tenemos hasta este fin de mes al objeto de cerrar ese circuito y plantear ante el Parlamento Nacional. A partir de ahí, yo les puedo asegurar, existe esa evaluación rigurosa y se van a ir dando algunos cambios. Cuando decís, ministro, lo de las críticas que ustedes reciben, hay que analizar, yo siempre uso esa frase, los elementos objetivos que recién mencionaste, que estoy 100% de acuerdo. Para hacer un juicio objetivo, por supuesto hay que tener siempre en cuenta todos los elementos. Pero la crítica al gobierno no está solamente en la retórica, eso está en la calle, esa es la realidad hoy. Miremos qué pasó con el expresidente de la DINAC, Petropar, las compras fallidas en salud. Eso genera, ¿dónde nace eso? A partir de las denuncias periodísticas, de las denuncias de un grupo de parlamentarios que finalmente, yo estaba escuchando el otro día un discurso del presidente refiriéndose a la ex titular de Petropar, la comparaba con las residentas, ¿verdad? Y hoy la realidad está imputada, doble imputación me parece que tiene. Entonces no es solamente una cuestión de la retórica nomás, sino es una cuestión de percepción también. Por eso es que yo digo, hace falta esas señales, ¿verdad? Cuando, me acuerdo eso que menciona Claudia, que usted dijo en Radio 1, el presidente se está tomando su tiempo, para el 15 van a haber cambios, y el otro día le preguntaron a Mario Audo Benítez, dice, yo voy a cambiar cuando yo quiero, no porque la gente me pida. Y yo pues este es el gobierno de la gente, hay una insatisfacción en distintos sectores, que yo sé que usted también coincide en qué sectores se tiene que cambiar, pero yo no sé si la gente, como nos decía Leite el otro día, la gente está caliente, y más con este tema de la pandemia, que no es un problema del gobierno, es cierto, pero esto en algún momento puede estallar. El 22 de septiembre van a venir todas las organizaciones campesinas a Asunción, se van a movilizar. Ya hubo una muestra en Ciudad del Este hace unas semanas. Lo de Ciudad del Este, ¿verdad? ¿Hasta cuándo el presidente se va a tomar su tiempo y de analizar y mirar o que la justicia actúe? La justicia a veces actúa en 10 años. Es una cuestión de percepción y que el presidente tenga los elementos, como decía, objetivo, pues necesitamos reacciones. Hoy no vemos eso, ministro. Sí, yo no creo también, Jorge, de que tengamos que particularizar la sensación ciudadana, el malestar ciudadano existente hoy solamente en los referentes que están en algunas carteras, que evidentemente es legítimo que se cuestione, pero no creo que sea solamente ese elemento. Evidentemente
existe mucha sensibilidad social por la situación económica provocada por la crisis sanitaria, por la pandemia. Nosotros estamos trabajando en eso, en ese sentido. Compartimos también, insisto y reitero yo, esas evaluaciones se hacen y se están haciendo de manera rigurosa, de manera objetiva. Tampoco se pueden cometer injusticias. Un ejemplo, hace 6 meses, 8 meses, yo recuerdo el ministro más cuestionado era Arnoldo Wins. Sin embargo, después, hoy él está posicionado como uno de los mejores ministros de este gobierno. Pero se le cuestionaba ejecución, no corrupción. O sea, claro, ninguno de los que fueron cuestionados por corruptos ha mejorado su performance de estos años. O sea, peor, han terminado presos ya porque se fueron de mambo, o sea, se pasaron de rosca. Y siempre hablamos de eso cuando hablamos en radio y cuando hablamos en otros programas, Dani, el tema de los fusibles. O sea, no actúan como fusibles, actúan ya cuando el rayo cayó sobre el presidente, le quemó al presidente, le golpeó al presidente, y ahí en el último suspiro, ¡pum!, le presentan la renuncia. Entonces no cumplen esa función, ¿verdad? Yo escucho muchas teorías de conspiración por ahí, a mí no me gustan las teorías de conspiración, me gustan las explicaciones simples, de que el presidente le protege porque esto, porque aquello, yo creo que el presidente de repente es muy terco a la hora de aceptar que se equivocó en determinadas personas, en determinados nombres, así como acertó en algunos. O sea, coincidimos que acertó en algunos y coincidimos que de repente puede decir hoy Vince, o puede ser que en un momento dado, nosotros le hemos pegado muy duro a Mazzoleni el año pasado, y Mazzoleni en el momento de necesidad ha actuado correctamente en lo que se refiere al tema que él entiende. Evidentemente Mazzoleni no entiende mucho el tema administrativo o casi nada, ¿verdad? Pero en el tema sanitario sí ha entendido y ha comprendido y ha ayudado mucho, ¿verdad? Entonces, hay otros casos que no, Friedman, Zamudio, mismo te diría Dani Durán, otros cuantos más, que vos no entendés que siguen haciendo ahí. Ahora, y ahí es donde tenemos que tener esos elementos objetivos, Pipo. Y yo te digo una cosa, y lo voy a asumir yo en forma personal, porque justamente en la semana nos reuníamos con Dani Durán, porque estás tocando y nos tocó la oportunidad de tener una reunión donde justamente estuvimos mirando sus números. Y si algo hay que reconocer que tenía Soledad es un carisma al 200%. Y si algo tiene Dani Durán es un carisma pero menos 200%. Ni caramelo ni yurupe, pero que es una persona trabajadora, es una persona trabajadora y sus números hoy reflejan lo que está haciendo al frente del Ministerio de Urbanismo, que es un elemento y un componente importante, la capacidad de empatizar con la ciudadanía, como hacía Sole. Sole se subía al techo, daba palabra inicial, le abrazaba a las señoras que ingresaban a su nueva vivienda. Y evidentemente nuestro compañero Dani Durán no tiene ese carisma, pero sin embargo los números, pero sin embargo, Pipo, vos mirá los números, y con menos plata en el mismo plazo, y esos son números cuantificables, auditables, que cuando quieran se le puede requerir a Dani Durán y que baje sobre la mesa. Entonces, esos son los elementos objetivos a los que nos referimos. Yo hubiese querido, evidentemente, que ese componente de gestión esté adornado también de carisma, de empatía, para que eso pueda permear en la ciudadanía, pero no es así lastimosamente. Pero son elementos objetivos. Ahora, el caso Rodolfo Friedman, y quiero aprovechar también, Jorge, de primero felicitarte y en tu persona al periodismo de investigación. Es fundamental el periodismo de investigación porque son elementos que nosotros tenemos que utilizar desde el gobierno para evaluar y para identificar algún tipo de irregularidades. De repente no podemos saber muchos detalles, pero ustedes tienen muchas formas de tener información y a través tuyo alentarle a todos los periodistas que investiguen, alentarle a la ciudadanía que alimenten nuestra democracia representativa con la participación, con el control. Nosotros estamos en eso. Hay una denuncia que se da a través de una persona, a través de tus medios, investigación, documentaciones, y por el otro lado, una querella criminal, una denuncia penal por parte de Rodolfo Friedman. Esos elementos hoy están siendo evaluados en el Ministerio Público, esta instancia de investigación.
Si existen sospechas ciertas, seguramente el ministro de Agricultura y Ganadería va a ser imputado. Y si es imputado, y lo poco que yo lo conozco, a Rodolfo Friedman, va a renunciar, va a dar un paso al costado. Y si no lo hace, lo mucho que le conozco al presidente de la República, evidentemente lo va a destituir. Si lo imputan, decir, porque claro, cuando el presidente dice vamos a esperar que la justicia actúe, yo decía el otro día, hubo un ex ministro que fue condenado después de 10 años, ¿verdad? Vamos a esperar que la justicia actúe, puede llevar 10 años, ¿verdad? Cuando que hoy. Y así como le exigimos, Jorge, al gobierno central, a la administración central, es importante también, porque si existe corrupción es justamente por lo que vos señalás, porque históricamente existió impunidad, porque el corrupto mete la mano en la lata en el ejercicio de la función pública y sabe que después puede ir a arreglar en el Poder Judicial, pero nosotros no queremos un tirano. Mi familia fue víctima de la dictadura. Yo no quiero acompañar a un presidente tirano que tenga la concentración del poder y que levante el teléfono y ordene quién se tiene que ir preso y quién tiene que salir en libertad o a quién tenemos que protegerlo, por más corrupto que sea. Pero que actúe la justicia, que actúe el órgano de investigación, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial condene de manera ejemplar y allí vamos a empezar a ver de que en el Paraguay va a terminar la impunidad y con eso van a empezar a arrugarse los corruptos, que siempre están al acecho desde la gestión pública, no de ahora, por décadas en nuestro país. Se han construido multimillonarios desde el ejercicio de la función pública. Pero muchos senadores han salido del Senado, han volado por la ventana simplemente por una publicación periodística y apoyado y fogoneado por los propios senadores de Añetete y sus aliados en ese momento. Yo no le estoy defendiendo a ninguno, creo que todos los que salieron correctamente sacados, pero cuando se trata de ministros allegados, se los está otra vez dando tiempo para que presente la imputación, para que se demuestre. Una época me acuerdo que lo defendían diciendo, no, si viene de ese grupo de medios, es mentira. Después se le pasó al presidente, gracias a Dios, ese tipo de reacciones, ¿verdad? Por el momento. Entonces nosotros no es que vemos que sea ecuánime el manejo que hay, Dani. O sea, vos me das a decir, no, el presidente... Si hay imputación, el presidente no tiene por qué mandar preso a nadie, el presidente no tiene por qué condenar a nadie. Simplemente el presidente tiene que ser y sobre todo parecer. Y el gobierno tiene que parecer también. Porque en este momento, si vos le tenés a un tipo como Friedman, desmerita cualquier otro trabajo de otro ministro que haga bien trabajo, desmerita y están metidos en la misma bolsa un montón de ministros que a lo mejor, o funcionarios que hacen su trabajo por 1 o 2 o 3 o 4 que son impresentables. Uno de los legados que yo espero que deje este gobierno, y creo de que va a ser así, es el de la institucionalización de la República. Yo voy a insistir con eso. Refería a Pipó con respecto al Parlamento, gente que fue expulsada del Parlamento, utilizando el término técnico que está consagrado en la legislación, pérdida de investidura. Es una decisión totalmente autónoma del Parlamento Nacional. El presidente de la República evidentemente siempre respeta las decisiones y asume la decisión personal. Por eso refería yo al juramento aquel de Horacio. Inclusive el presidente tuvo una posición contraria a eso, pero tenemos que entender de que nuestra democracia, nuestra república se sostiene en base al fortalecimiento de las instituciones. Y las instituciones tienen que actuar. Seamos rigurosos, así como somos rigurosos con el presidente de la República, porque siempre estamos esperando de que el presidente de la República investigue, denuncie y condene. Pero sin embargo, es importante que el Ejecutivo haga lo que tenga que hacer, el Poder Judicial haga lo suyo y el Parlamento Nacional haga lo suyo. Y más aún en este momento tenemos que estar los 3 poderes del Estado en un mismo discurso. Aborrecemos la corrupción, pero vamos a seguir teniendo un comportamiento institucional como lo hemos hecho desde la asunción el 15 de agosto del 2018. Estos cambios que le dijiste a Claudia, hemos cambiado algo. ¿Hasta cuándo el presidente se va a tomar su tiempo, verdad? Entiendo eso que decís, que hay que analizar todos los elementos para no cometer injusticias, pero yo insisto en que en la cuestión perceptiva, ¿verdad? Vos sabés que una cosa es la realidad, esos números que vos decís, por la cuestión perceptiva dice otra cosa
y quiere decir que algo no se está haciendo bien. No, y le decimos, Jorge, le decimos eso y el presidente, por eso reitero, una atribución exclusiva de él. Él está haciendo ese análisis riguroso al que referimos. Él cree no prudente en este momento ya realizar los cambios por realizarlos. Tampoco vamos a realizar cambios por tapas de diario, pero sí vamos a ser objetivos. Evidentemente nosotros tenemos que finalmente también, algo que no hace falta decir que esté o no esté en el manual, pero una renovación de plantel oxigena a cualquier gobierno y vamos a seguir haciendo ese trabajo seguramente a inicios de septiembre, porque no se den esos cambios, pero siempre teniendo en cuenta de que no podemos nosotros cometer injusticia, no podemos nosotros simplemente ser empujados por animadversión hacia algún funcionario y tomar esas decisiones. Queremos ver los números que hay, queremos ver la eficiencia que tiene esa cartera, queremos ver si existe o no corrupción en esa cartera y a partir de ahí tomar esa decisión. Eficiencia, honestidad en la gestión son los elementos que tienen que adornar a cualquier ministro, a cualquier presidente de ente para que pueda continuar dentro de este equipo, porque ahora se inicia ese segundo tiempo. Como decías vos, tenemos nosotros aún el acompañamiento de los gremios, tenemos el acompañamiento con sus críticas, evidentemente razonables, la tomamos esas críticas, la ciudadanía realiza esas críticas, pero vamos a hacer esas evaluaciones de manera estricta y rigurosa. A ver, por último, Claudia. El ministro, por último, dijo eficiencia, honestidad y... En la gestión. Deben acompañar a los ministros, no carisma, Claro. ¿verdad? ¿Cómo? No carisma. Porque resaltó nomás lo de Dani Durán. Por eso es subjetivo. Sí, claro, sí, por eso le digo, yo le aprecio mucho a Dani Durán, pero bueno, él no tiene el carisma que tenía Sole. Sole, te digo, vos le veías en el techo, le veías haciendo la palada, abrazando, y yo no lo veo así a Dani. Yo espero también ese elemento y ese componente emocional que es necesario para generar empatía, pero después miro sus números y hago el versus. Y bueno, y está haciendo un buen trabajo. Finalmente, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que esa gente más humilde, esa gente postergada que no tiene vivienda, pueda tener vivienda. Ese es el objetivo final. Si vamos a medir por carisma, ¿verdad? Muchos seguramente vamos a tener que irnos. Que sos ministro asesor político, por último, Dani Centurión. En algo coincido con lo que dijo Peta. En el Parlamento cada vez cuesta a nosotros, que queremos tener también siempre la versión oficial. Yo siempre agradezco tu gentileza, que sos uno de los pocos que da la cara, que atiende, que habla. Pues cuesta encontrar parlamentarios que dicen ser de Colorado, Añetete, oficialistas, que quieran defender al gobierno, ¿verdad? Defender en el sentido de demostrar estos números que vos estás diciendo, no simplemente la defensa propiamente por ser oficialista, sino mostrando estos números que decís. Hoy cuesta, ¿por qué? ¿Qué pasa con el equipo Añetete que está en el Parlamento? El otro día vino Baqueta, que yo no sé si sigue en Añetete, pues estaba con un discurso durísimo hacia el presidente de la República. ¿Qué pasó allí? ¿Se cortó algo la comunicación? ¿Qué pasó? No, realmente existió un debilitamiento en la gestión política. El presidente de la República se ha concentrado muchísimo en la gestión administrativa. No estoy diciendo de que evidentemente esté bien dejar de lado la gestión política, pero eso se está recomponiendo, Jorge. Yo creo que existe un muy buen relacionamiento en la Cámara de Diputados, no solamente con las bancadas de nuestro partido, del Partido Colorado, de Honor, Añetete, sino también en multibancadas, en sectores independientes, en las bancadas del PLRA. Estamos conversando siempre sobre una hoja de ruta planificada, sobre un itinerario de interés país. Pero en el Senado sí hace falta un mayor esfuerzo para esa recomposición, pero también estamos trabajando en eso. Ministro, gracias por tu tiempo, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, estoy a la orden de siempre. Nosotros hacemos una pausa. ¿Tenés la encuesta? Queremos mostrar, incluso con horario por favor. tenemos. Ahí Quiero tenemos ver la la encuesta. Vamos a comparar. Recordamos la consulta, que es cómo calificás los 2 años de gestión de Mario Abdo Benítez. 20 y 59 horas.
60% desastre, 29% excelente y regular 11%. No, 60% No, desastre. no, ahí le digo. Ya. 21 horas Perdón. en punto, un minuto después se duplicó la cantidad de votantes y se llega a 60% Cuando excelente. llegué yo, Claudia. 29% desastre y 11% regular. Usted recién entró, no es que la gente le escuchó y pudo cambiar la percepción. Acá me dice Sergio Aguad, en un minuto se compraron 1.800 votos y gana con el 60%, dice. Y acá pone el link. Ahí pues ya entramos en Ahí la ya subjetividad, por eso. ¿Cuál es el elemento que una tiene encuesta en redes y al final si ganamos, compramos. Si perdemos, somos un desastre. Bueno, está bien. Elemento objetivo. Está bien. Bueno, hacemos una pausa, venimos enseguida. Continuamos en Carao Cruz y ya vamos a hablar acerca del operativo Cicatriz y la Concordia Colorada, cómo está avanzando y qué es lo que se está logrando a partir de este acuerdo entre los principales movimientos de la ANR. Tenemos un material. Buscando dejar de lado las diferentes peleas, la Asociación Nacional Republicana trabaja en el operativo Cicatriz que busca la unidad del Partido Colorado para garantizar la gobernabilidad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Si bien esta unidad interesada brinda cierta tranquilidad en lo político y mejora las chances electorales del partido para el próximo año, expone a Marito como un mandatario débil y eleva el liderazgo del expresidente y titular de Honor Colorado, Horacio Cartes. Colorado sostienen que este abrazo o bien concordia republicana tiene como principal objetivo acompañar de la mejor forma al presidente en esta tormenta sanitaria, económica y social, pero este acuerdo no excluye las críticas dentro de la ANR y el planteamiento de cambios dentro del gabinete, cambios a los que el jefe de Estado se resiste aparentemente. Además, el Ejecutivo tiene un escenario adverso en el Legislativo y no tiene control sobre los votos de los senadores de su propio movimiento Colorado Añetete, pues algunos referentes se ven con recelo la apertura de Marito al cartismo cada vez que su gestión tambalea. En tanto, los partidos de la oposición se cohesionaron contra este pacto, al que califican como herramienta para garantizar la impunidad y la corrupción. Mario Abdo Benítez cumple 2 años de gobierno con un gran desgaste. Se avecinan tiempos muy difíciles, no solamente en lo sanitario, sino también en lo económico y social. Desempleo, pobreza y una ciudadanía que ya no está dispuesta a obedecer ante la corrupción arraigada que no muestra piedad ante un pueblo enfermo y hambriento. Bueno, muchas gracias. Qué duro el informe de Claudia. Está bien. No están con nosotros apoderados de la ANR. Le presento primero a la doctora Magnolia Mendoza, apoderada de Colorado Añetete. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches, Claudia. Y también un saludo a la teleaudiencia. Y Eduardo González, apoderado de Honor Colorado. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para vos, para Pipo, para Claudia y para toda la audiencia también. Dejamos de lado Colorado Añetete, Honor Colorado, y ahora, ¿qué es lo que ustedes están trabajando por Concordia Colorada? ¿Es así? Sí, en realidad lo que pretende ser Concordia Colorada es una fusión entre los dos movimientos internos más grandes del partido, que son Honor Colorado y Colorado Añetete, y se da la fusión de estos dos movimientos en el marco del proceso de unidad que estamos viviendo actualmente. El liderazgo del movimiento Concordia Colorada estaría recayendo en los dos líderes de Colorado Añetete y de Honor Colorado, el presidente Mario Abdo Benítez por Colorado Añetete y el expresidente Horacio Cartes por Honor Colorado. A partir de ahí también se hablaría de una bancada unificada dentro de las cámaras del Congreso. Y mira, Pipo, eso yo creo que hay que ir viendo cómo va con el tiempo, ¿verdad? Acá realmente esto tiene mucho que ver el proceso de Concordia, pensando en una situación también que se nos venía este año si no fuese por el tema de la pandemia.
Este año, el 12 de julio, tendríamos que haber tenido unas internas partidarias, tanto para elecciones de autoridades partidarias como también para las municipales. Eso hizo también que, en atención a dos leyes que fueron sancionadas recientemente, afectaban todo el interés que tiene el partido también, a lo que hizo que estuviéramos ya trabajando desde hace tiempo realmente todo este proceso. O sea, este proceso que estamos llevando adelante, nosotros lo habíamos iniciado prácticamente en diciembre, enero, que se fue cerrando por la cuestión de la pandemia en marzo, inclusive por otras cuestiones, inclusive se había ya convocado una convención extraordinaria para ampliación de mandatos, que estaba dentro del proceso de unidad que estábamos llevando adelante. Lo que ocurre también es que, y por lo que estaba viendo en el informe, acá se dictan leyes de repente pensando, especialmente en el tema electoral, cómo destruir al Partido Colorado. Nosotros también tenemos que cerrar filas y proteger los intereses del partido y ver cómo nosotros podemos ir zanjando, porque inclusive yo decía, haber ido a lo mejor a unas elecciones este año con las leyes que se han dictado y en atención al cronograma que fue dictado por el Tribunal de Justicia Electoral, yo creo que hoy íbamos a estar todos con grandes inconvenientes judiciales, ¿verdad? Porque realmente los plazos que se habían tenido en cuenta o que no se tuvieron en cuenta cuando forzosamente se llevaba adelante tanto la ley de bloqueo como especialmente la ley de financiamiento político, eso iba a traer consecuencias jurídicas por la propia ley, ¿verdad? Por las sanciones que se aplican por la ley de financiamiento. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar sobre esos temas al inicio de año, viendo lo que iba a ocurrir en julio, ¿verdad? Y ahí también eso yo creo que acrecentó mucho lo que nosotros veíamos como una necesidad de unidad, porque eso también se veía, tratar de tener este proceso llevar adelante y para no tener unas internas tan sangrientas, para ver la recuperación de municipios que no habían sido esquivos en el 2015 y mantener aquellos que donde estamos actualmente. A mí me sorprende ustedes los colorados cómo son, ¿verdad? Digo esto en el sentido, yo ahora mismo le pregunto a Eduardo González su respuesta a esta encuesta que hicimos, él le va a aplazar, estoy seguro, al gobierno. Y la doctora Magnolia, estoy seguro, le va a poner excelente. Digo, ¿verdad? Y pese a esas diferencias en lo que respecta a las críticas al gobierno, ustedes hoy se sientan y están mirando ya cómo seguir en el poder y cómo ponerse de acuerdo para que el Partido Colorado continúe. Por eso yo digo, los colorados son fantásticos, ¿verdad? O sea, en el sentido, a diferencia de otros sectores que están todos divididos, todos peleados a muerte, ¿verdad? Y digo, ¿cómo es para ustedes esa convivencia, verdad? Porque acá la doctora va a pintar, creo, ¿verdad? Blanco este gobierno, pero va a pintar negro. ¿Y cómo se sientan a congeniar, doctora Eduardo? Sí, en realidad esta conversación inició considerando siempre el bienestar del Partido Colorado por sobre todo, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que iba a ser muy difícil enfrentar unas internas del calibre que suelen tener las internas del Partido Colorado, si íbamos los dos movimientos grandes por separado, ¿verdad? Principalmente por las exigencias de la ley de financiamiento político, también el desbloqueo, que es una nueva experiencia que vamos a tener en las próximas elecciones, y una serie de requisitos y exigencias que son nuevas para todos en realidad. Y entonces los líderes de los movimientos, invitados principalmente por el doctor José Alberto Alderete, que actuó de conciliador en este proceso, también creyeron conveniente evitar las internas dentro del partido, por tratarse de una situación que va a ser difícil de enfrentar para todos. Y creemos nosotros que en las elecciones generales el partido puede tener mejores chances si vamos unidos como movimientos grandes, ¿verdad? Honor Colorado y Añetete, si presentamos candidaturas de consensos, en las generales vamos a tener mayores chances de recuperar municipios emblemáticos que habíamos perdido en las elecciones anteriores.
La pregunta es, la Junta de Gobierno unificada, esta que ustedes tienen hoy, reconformada, reconstruida, ¿tiene la fuerza suficiente para encarrilar tanto a algunos senadores díscolos todavía que quedaron fuera de esa Junta de Gobierno y ese comité, ¿cómo se llama? La Comisión Ejecutiva. Comisión Ejecutiva, y también de, digamos, bajarle línea al presidente de la República, o es una utopía hablar de eso en esta situación? Yo creo que la Junta de Gobierno es justamente el factor de unión que tenemos todos, ¿verdad? Para seguir la pregunta de Jorge y también con la tuya, vamos a recordar que Honor Colorado en el Congreso al menos apoyó todas las leyes que eran importantes planteadas por el Ejecutivo. En estos 2 años siempre se han apoyado, a pesar de los momentos más conflictivos que se han tenido en todo este tiempo, siempre fue una orientación de apoyar aquello que realmente convenía al país y a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, yo creo que la Comisión Ejecutiva, en una recomposición que se hizo ahora dentro de este proceso de unidad, va a tener esa posibilidad de tomar nuevamente, o sea, yo creo que lo hacía dentro de lo que se podía decir, pero había una cuestión de que había una mayor cantidad de miembros de Honor Colorado, pero eso vamos a recordar también que fue como consecuencia de unas elecciones que hemos tenido en el 2015, ¿verdad? Asumido en el 2016. Ahora una recomposición yo creo que puede ayudar con los nuevos integrantes que se está teniendo, ya que son gente que pertenecen al oficialismo y yo creo que van a ser también bien atendidas las sugerencias que se puedan tener. O sea, yo creo que la sesión que hemos tenido esta semana, hace 15 días, fue una sesión histórica. En primer lugar, fue la primera vez que en la Junta de Gobierno se realizó una sesión virtual también, con todos los controles sanitarios que se han llevado adelante. Fue algo que no fue fácil llevar adelante, estuvimos trabajando con la doctora, pero salió bien. Y bueno, son cuestiones que se van a ir dando, ¿verdad? Porque a nosotros realmente técnicamente, Pipó, Claudia, Jorge, nos preocupan las cuestiones técnicas, jurídicas que tienen que ver con el cronograma electoral. Imagínense que nosotros tenemos un cronograma electoral dictado por la justicia electoral que establece que para el día 12 de febrero del 2021 todas las candidaturas deben estar oficializadas. Eso implica que nosotros tendríamos que estar inscribiendo candidaturas entre los meses de diciembre y enero prácticamente para que se pueda cumplir con esto. Esto es por la exigencia de la ley, la nueva ley de financiamiento. Lo que ocurre nada más, por ejemplo, en los desfasajes que estamos teniendo, que ahora tenemos ya una resolución del Tribunal Electoral Partidario que establece ciertas circunstancias que vamos a ver qué va a ocurrir, donde se posibilita que gente que no está afiliada se pueda afiliar hasta el 30 de diciembre, gente que tiene que hacer traslados lo haga hasta el 30 de diciembre, pero nosotros vamos a estar escribiendo candidaturas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo de verificar que esas candidaturas sean las correctas si no tenemos el material de trabajo del padrón para poder verificar, por ejemplo? Esas son las cuestiones técnicas que nosotros fueron las cosas que estuvimos nosotros manifestando, que hicieron o que posibilitaron también que la gente se dé cuenta que acá hay un interés superior que es el partido. Y yo también creo que la política es como un partido de fútbol. Hoy domingo puedes perder, el próximo domingo puedes ganar. Si nosotros nos concentramos también de una manera en ese sentido, a lo mejor las próximas elecciones somos nosotros los que ganamos y va a ser viceversa, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos congeniar con cuestiones que sí son básicas para que el partido, que es lo que nosotros tenemos como un elemento importante de cohesión, siga en el poder. Recuperar los municipios, estar unificados en ese sentido, en ese trabajo de proyección y ver lo que ocurre en el 2023. Entonces, esas son cuestiones. Pero yo tengo ese tema, yo creo que la doctora tiene una observación también que nos está preocupando con respecto al cronograma electoral. Claro, sí, para sumar un poco a lo que decía Eduardo, realmente nosotros vimos que las elecciones se van a realizar el 20 de junio del año 2021, las internas, y en el cronograma electoral se establece como fecha de inscripción de candidaturas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral a partir del 21 de junio. Ahí debemos recordar que el juzgamiento de las internas se hacen en los tribunales electorales de los partidos. Y en el caso de la capital y las comunidades circunvecinas, el Tribunal Electoral del partido otorga un plazo de 24 horas para la entrega de los expedientes electorales. Y en el caso de aquellas comunidades que están a una distancia de más de 100 kilómetros, el plazo es de 48 horas. Ahí tenemos 3 días para que el Tribunal Electoral del partido inicie el juzgamiento de las actas, que normalmente lleva unos 15 días aproximadamente.
Luego de finalizado el juzgamiento de las actas, se aplica el sistema DOM para los cargos pluripersonales y también ahora tenemos el tema de las listas desbloqueadas. Entonces, todo ese proceso lleva aproximadamente 22 días. Sin embargo, en el calendario electoral se da un plazo a partir del 21 de junio hasta el 10 de julio, que son nada más que 15 días posterior a las elecciones internas. Entonces es un plazo insuficiente para que podamos tener listos los documentos e inscribir esas candidaturas ya del Partido Colorado en los diferentes juzgados electorales, que son 12 en total. Voy a hacer una última pausa. Clave lo que ustedes dicen en el funcionamiento de un partido político, esta cuestión técnica, sin ninguna duda, ¿verdad? Sí. La permanencia del Partido Colorado en el poder es fundamental que los dos movimientos estén unidos. Estamos todos de acuerdo con ustedes los colorados, por lo fundamental es la gestión, el resultado, de que este gobierno responda a la expectativa de la gente para después seguir en el poder. O si no, no sirve. O sea, entiendo el trabajo que hacen ustedes en la parte técnica, de cuidarse, de ver, de conquistar, de recuperar algunos municipios, por la mejor manera de recuperar y de la permanencia en el poder que va a tener el Partido Colorado, no es resultado de la respuesta, las necesidades de la gente, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, venimos enseguida. Cualquier antojo con el delicioso sabor a fruta de una Apul. Ideal para acompañar tus comidas, disfruta el sabor de lo nuestro. Pul, naturalmente nuestra. Bueno, seguimos en cara o cruz para ir entendiendo esto, lo de Concordia Colorada. Perdón que insista, ¿cómo quedan los dos movimientos Añetete y Honor Colorado? ¿Va esto se queda un segundo plano, ahora se construye y se trabaja sobre este movimiento? Sí, el movimiento Concordia Colorada fue fundado recientemente por los dos líderes de los movimientos. Y la inscripción de ese movimiento se estaría dando la semana próxima, porque el periodo de inscripción que inició el 10 de agosto va hasta el 24 de este mes, que es el próximo lunes. Entonces estaríamos inscribiendo el movimiento Concordia Colorada en el transcurso de la semana. Y también inscribiríamos el movimiento Colorado Añetete y el movimiento Honor Colorado también. Sí, van a ser inscritos los tres movimientos en un mismo acto. ¿Quién es el líder de Concordia Colorada? Son dos los líderes de Concordia Colorada, el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartes. Ambos ostentan el liderazgo del nuevo movimiento, que como decía al principio del programa, pretende ser una fusión de los dos movimientos grandes que son Colorado Añetete y Honor Colorado. Esto, digamos, desde el punto de vista práctico, en algunos lugares se va a trabajar sobre las chapas de Concordia Colorada y en otros lugares, a lo mejor donde no hay Concordia todavía, van independientes estos dos movimientos Añetete y Honor, así va a ser. No, realmente lo que está explicando la doctora es que nosotros vamos a escribir los movimientos, pero como Honor Colorado y como lo Colorado Añetete no se va a participar en estas elecciones. Ah, no se va a participar. No, justamente en el resguardo de los nombres es que vamos a estar escribiendo lo que tenemos, los poderes de esos movimientos, vamos a escribir, esto está conversado con los líderes también, y justamente era algo que queríamos manifestar, que no se sorprendan por la inscripción de los dos movimientos, y es más, lo vamos a hacer en el mismo momento, los tres movimientos juntos. Entonces, para que nadie pueda utilizar el nombre de Honor Colorado ni Colorado Añetete, pueden ya participar mejor con un movimiento regional o distrital, dependiendo. Pero esos dos nombres no. No se puede utilizar. O sea, ustedes están previendo que va a haber gente que igualmente, por más que ustedes tengan todas las chances probablemente, en el caso de que haya una unidad para elegir un candidato, no sé, intendente de algún lado o mi presidente de la Junta o lo que sea, que alguno va a querer jugar por su costado y que no utilice los movimientos, para eso están cubriendo eso. Sí, también se pretende hacer como un registro de marca en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, para evitar justamente la utilización de esos nombres en cualquier otro movimiento político regional o nacional, ¿verdad? Lo que se pretende es precautelar los nombres tanto de Honor Colorado como de Colorado Añetete,
y que las candidaturas de consenso realmente sean inscriptas a través del movimiento Concordia Colorada. Y va a haber una presidencia, digamos, o sea, si mañana, vamos a decir, en San Bernardino, no hay coincidencia a la hora de elegir el candidato a intendente, ¿va a ir Horacio Cartes al acto del candidato que se presente con su apoyo, aunque sea tácito, o va a ir Marito al candidato, o está limitado también eso? ¿Cómo va a funcionar eso? Y eso se va a ir se va a ir determinando con el correr del tiempo, Pipo, ¿verdad? Todavía no está determinado. Somos 2,5 millones de afiliados. Evidentemente, pretender que todos estén metidos acá va a ser un poco complicado, ¿verdad? O sea, esto es una cuestión que se va a determinar cuáles son los distritos en los cuales se tendrían esta candidatura de consenso. Solamente los líderes van a determinar la forma de cómo se va a llegar a ese consenso y a partir de ahí, entonces, ver los trabajos que se van a realizar. Esta semana entonces se escribe. No sabemos cuándo, pero esta semana. Así mismo. Sí. Bueno. ¿Y en qué momento pasó el tiempo? Las 11:59 ya. ¿Qué hicimos tanto hoy que me pasó volando? Defendimos mucho al gobierno, pasa volando el tiempo. 10:59, ¿verdad? Sí, gracias, doctor. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos vamos, Claudia. Sí, nos vamos. Chau, chau. Pipo. Gracias a Complot por la camisa y gracias a ustedes por la atención. Bueno, buenas noches. Chau.